¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En medio está la gente. Ver cómo hay personas que al final tienen que pagar más por su transporte público o no saben lo que ocurrirá con su pensión el mes que viene, y todo por la movida política. Cuenta la prensa hoy que Feijóo mandó apretar, que vio un escenario en el cual, sumando sus votos a Junts del malvado Puigdemont, a Vox, que ya ves tú al final coincidir Vox con Junts, los malvados independentistas catalanes, el Partido Popular, bueno, pues tumbar una subida de pensiones, tumbar bonificaciones al transporte público, al final incluso poner en un brete, sí, la subida del salario mínimo, las ayudas, incluso ayudas a la Habana, que no todas. Bueno, dicen que Feijóo mandó apretar. Ahora mismo estamos en el relato. Vais a ver cómo se van a echar la culpa unos a otros, pero está la incertidumbre de gente que, insisto, pierde ayudas a día de hoy, y vamos a ver cómo lo arreglan. Y en el relato es importante porque al final en la política se ve que está el juego de la mentira, hay que hablar muy claro. Por ejemplo, Mazón ha dado una lección de lo que puede ser la mentira, y vamos a seguir hablando de las pensiones, pero para que veáis cómo se le ha escapado esto de él. Dice: yo que soy experto en mentir, y tanto que lo vimos con la Dana, pero estos días vais a ver cómo, a ver a quién le cargan el mochuelo, porque al final, pues eso, decaen ayudas al transporte público, decae la subida de las pensiones, y en eso estamos. El relato, a ver a quién le cargan el mochuelo. Mazón decía: porque una mentira, por muy bien contadas, y yo sé de eso, solo acaba siendo una mentira antes o después. ¿Cómo? Porque una mentira, por muy bien contadas, y yo sé de eso, Vaya tela. solo acaba siendo una mentira antes o después. ¡Tonto! ¿Qué eres tonto? Hay puntos patéticos, por ejemplo, en esto del relato, El Mundo llega a publicar, ya ves tú, que es que al gobierno le pedían ir de rodillas a Waterloo. Hola. Hay que ir de rodillas también a ver a Puigdemont. Esta hipérbole, esta forma de exagerar, ¿no? Es curioso porque cuando el gobierno de la izquierda, o de lo que llamen la izquierda, que en esto también tienen su debate, ¿no?, depende de Puigdemont, ya no les hacen ir de rodillas a Waterloo. Pero si suman sus votos Junts al Partido Popular y a Vox, entonces ya no son tan malvados ni hay que ir de rodillas, ¿eh? Es curioso esto. Bueno, pues ya veis, estamos en el relato. Ir de rodillas a Waterloo, de eso está hablando el Mundo. Aquí la clave es esto, es decir, es ver cómo se pierde ahora mismo una subida de pensiones. Para muchos pensionistas será una subida de 50 euros al mes, pueden ser 500, 600 euros de subida en general en un año. Estamos hablando de subida en las contributivas, pero también en lo que al respecto de las mínimas, de las no contributivas, también el ingreso mínimo vital, el salario mínimo, todo esto está en un brete y queda así. Y ahora mismo la duda está, porque por una parte se dice, ¿no?, leemos en la prensa, dice: no, el gobierno va a dejar que se retraten aquellos que han tumbado este decreto ómnibus, que se retraten un tiempo. Hay quien dice: no, de forma inminente se van a poner ya a aprobar, aunque sea medida por medida. La prensa no se aclara porque ahora mismo tampoco se envía un mensaje más allá de decir: sí, vamos a intentar, dice el gobierno, pues que no paguen justos por pecadores, pero sí que es cierto que por otra parte se tiene que retratar esa suma de votos del PP con Junts, con Vox. Pero hay una obsesión también que está muy clara. El PP quiere ir a elecciones, el PP quiere que este gobierno caiga. Tellado ha hecho incluso un llamamiento a la nación, no, especialmente a los que pueden tumbar al gobierno. Me gustaría terminar esta intervención dirigiéndome a las señorías de los grupos políticos que apoyan al gobierno, a las señorías del PNV, de Junts, de Esquerra Republicana, de Podemos y de demás partidos que sostienen a Pedro Sánchez. ¿De verdad van a seguir apoyándolo? ¿De verdad? Porque hay una clave importante, que es esa continua campaña para que el gobierno caiga, y en eso estamos. Si bien es cierto que desde el gobierno han salido varios ministros a decir: cuidado, porque en esa obsesión por tumbar al gobierno, de por medio están pagando, pues, pensionistas, gente que depende de una ayuda, porque al final siempre en medio queda gente que necesita una ayuda al transporte público, gente que depende de su salario mínimo. Bueno, esto ha dicho Diana Morán. Por culpa del Partido Popular, el mes de febrero las pensiones de 10 millones de pensionistas de nuestro país bajarán. El billete del tren será más caro también por culpa del Partido Popular. Dejar caer ayudas para los afectados de la Dana, para los valencianos y las valencianas. Y vuelvo a repetir, con las cosas del comer no se juega. Porque sí, es cierto, en un escenario en el que se habla, bueno, ¿cuál es la estrategia de Feijóo? Feijóo, hay un momento en el que se toma esta decisión. Abascal, estos patriotas, ¿dónde están? Porque sumar los votos, por una parte a Junts para tumbar la subida de las pensiones, las ayudas al transporte público, por otra parte también tenemos, y ahí ya claramente muestran sus intereses, ¿no?, cae el impuesto a las eléctricas, sumando también el voto del PNV, que son 1.000 millones, cuidado. Claro, en esto decía Yone Belarra, al final es una traición a la ciudadanía, decía, ¿no? Belarra, que incluso vislumbra que hay un horizonte en el cual la legislatura va a ser complicado que
ella cree que no se va a agotar, ¿no? Se está traicionando a la ciudadanía española, porque cerrar un acuerdo con representantes públicos es cerrar un acuerdo con la gente. ¿Usted ve 4 años de legislatura, bueno, agotar los 4 años de legislatura? No. Fíjese que hace un par de semanas estuvo aquí en las mañanas la vicepresidenta Yolanda Díaz y ella se mostró muy rotunda y muy convencida de que habría presupuestos. Bueno, son distintas formas de ver la vida. Bueno, pues tenemos importantes medidas sociales que han decaído. Hay comunidades, pues por ejemplo con el transporte público, algunas como la Comunidad Valenciana, como País Vasco, como Cataluña, como la Comunidad de Madrid. Vamos a ver, hay varias comunidades que van a ir diciendo que de momento sufragan lo que era pues, el transporte público para que la ciudadanía no pague, pero de forma temporal. Vamos a ver qué es lo que ocurre. No paguen, digo, lo que tenían que pagar, porque pagar gratis pocas cosas hay en la vida, ¿no? Pero al final vamos a ver si son parches, pero al final se tienen que poner de acuerdo. La política está para resolver y facilitar la vida de la gente, no para que por sus movidas, ¿verdad?, y sus politiquerías, pues al final quede la ciudadanía en medio. Esto es lo que hay. Hay lecturas también interesantes para analizar. Por ejemplo, Rufián dice que ya lleva él tiempo afirmando que aquí lo que hay es un plan y en medio va a ir pagando la gente, pero que lo que hay es un plan para tumbar al gobierno y que ahí Junts, pues que no le duelen prendas en pactar con el PP y que esté Vox de por medio y lo que haga falta. Se está conformando un bloque de derechas, PP, Vox y Junts, que seguramente llevará fijo a la Moncloa. ¿Es un socio de fiar, Junts per Catalunya? Fiar y Junts. Y luego hay que analizar movimientos que a veces se ven cuando hay situaciones delicadas. Emiliano García Paje ha salido a decir que la legislatura está en un laberinto, que esto lo siente él mucho por Pedro Sánchez, pero que la legislatura no, que está en un laberinto y que no, porque claro, se está hablando, esto realmente va a hacer que caiga el gobierno. En el Ejecutivo dicen que no, que esto realmente hace que se retrate las derechas. Pero Paje ve la legislatura en un laberinto, cree que esto difícilmente tiene salida, vamos que no. Un laberinto sin salida, es un laberinto sin salida. Creo que ni siquiera el gobierno, creo que ni siquiera el presidente del gobierno, y lo lamento por él mismo también a título personal, porque esta situación es torturante para cualquiera. Creo que nadie tiene certeza de por dónde salir. Que se puede acabar la legislatura, sí, pero que la salida sea digna, sea honrosa, que sea razonable. Creo que ahora mismo nadie sabe exactamente cómo salir de un laberinto. Nos metimos en él y ahora literalmente no creo que nadie sepa por dónde salir. Pero en el gobierno lo que están diciendo es que esto sí que va a durar, que de hecho lo que pierde no es la estrategia de mantenerse en la Moncloa, que eso realmente está ahí y se mantiene. Pierde la gente que, por ejemplo, en el caso de los pensionistas hay un dinero pues, que está ahora mismo en juego por los votos que han sumado PP, Junts, Vox. Esto decía la ministra Elma Said. Vamos a ver cómo los pensionistas de Madrid van a cobrar 620 euros menos al año. Los pensionistas de Andalucía en torno a 500, igual que los pensionistas de Galicia, 500 euros menos al año. Por eso, la señora Ayuso, el señor Moreno Bonilla y el señor Rueda tienen que explicar a los ciudadanos de sus comunidades por qué han apretado el botón equivocado cuando lo sencillo era acompañar a los pensionistas en un decreto que, por cierto, no voy a permitir que se demonice. Y hay algo muy interesante de contar que es ya el famoso palacete, la historia del palacete, que ha llevado a que en el Partido Popular digan que en el PNV son amarrateguis, les han llamado, ha salido Tellado, han mandado a Tellado salir al campo a dar patadas en la espinilla. Aitor Esteban del PNV ha dicho que es un fascista. El palacete, la historia del palacete, que os cuento. El PNV está defendiendo que fue la sede en París del gobierno vasco en el exilio, que al final eso lo arrebataron los nazis, que les correspondía. El Partido Popular dice no, que es una forma de que el Partido Nacionalista Vasco se quede con un bien público. Ha salido, de hecho, Tellado, pues en su línea, y esto es interesante de analizar porque, claro, el Partido Popular dependería del PNV si quiere llegar al gobierno. ¿Está haciendo de poli malo Tellado con este tipo de descalificativos? Es miserable y es asqueroso. Tantas lecciones que ha intentado dar el PNV a lo largo de su historia a todo el mundo y resulta que condicionaban la gobernabilidad de España para eso, para hacer negocio, para que un partido haga negocio con un edificio que era público hasta hoy. Es miserable. Claro, la historia del palacete se ha convertido para la derecha y para la extrema derecha ahora mismo en un icono. El palacete, pues esto es como cuando dicen se rompe España, ahora es la historia del palacete. El palacete ahora mismo, por personajes mediáticos de la derecha, está siendo ahora mismo claramente lo fundamental, el dolor del palacete de París. El PNV dice, pues si vuelve
a lo que era el propietario, que era el Partido Nacionalista Vasco, que se lo llevaron los alemanes, en fin. Lo que pasa es que, claro, incluso Aitor Esteban ha dicho Tellado es un fascista. Que ya es faltar al respeto, ¿no? Y yo creo que Tellado en eso es un artista. Entonces me parece muy torpe y por otra parte ha demostrado que es muy mal educado, pero como lo he dicho antes, bueno, es un hombre que también ideológicamente pues no tiene una base muy fuerte, ¿no? Viene de la izquierda, se inició en la izquierda nacionalista gallega y está defendiendo, por ejemplo en este caso, posiciones neofascistas, ¿no? Está defendiendo una ocupación por los nazis de un edificio que se les quita a los propietarios y se le entrega al gobierno franquista. Pero ha habido más y es interesante analizarlo, sin olvidar, ojo, que al final el PNV sumó sus votos también al Partido Popular y a otros partidos de la derecha, catalana y española, para que al final decaiga el impuesto a las eléctricas. Esa es la realidad. Eso es lo que hay. Pero entre tanto, bueno, pues ahí están Tellado y Aitor Esteban, PNV, Partido Popular, con el palacete. Hasta el punto de que Tellado dice, son unos aprovechateguis. Lo que sí es cierto es que el PNV pues, ha llegado a pactar en etapas distintas con el Partido Popular y con el Partido Socialista, entre otros. Pero bueno. Creo que el PNV se ha convertido en el partido aprovechategui de la situación de nuestro país. Los aprovechateguis quieren aprovechar la debilidad de Sánchez y hacer caja. Que ya es muy llamativo que en mitad del problema que tiene mucha gente con la vivienda, esto de los inmuebles se haya convertido pues, en un asunto principal, porque, por ejemplo, Page también ha salido a decir que lo que realmente quiere Puigdemont es quedarse con la Moncloa, y la Moncloa no se alquila. Igual deberían, no sé, cuidar determinado lenguaje, porque hay gente que se puede sentir dolida, porque precisamente sí tiene problemas para alquilar, pero de verdad. Pero bueno, utilizaba este símil Emiliano García Page. La Moncloa no se puede poner en alquiler, es lo que intenta Puigdemont. Y lo que hay que dejar claro en un momento determinado es que si hay alguien que puede alquilar la Moncloa, es su propietario, que es el pueblo español, en su conjunto. E igual que hemos analizado lo que ocurre con ese eje del Partido Popular, con los nacionalistas catalanes, independentistas, antes malos malísimos, que iban a romper España, y ahora los deseados, incluso sumando votos para tumbar subidas de las pensiones, bueno, interesante analizar lo de... sinceramente, lo que pasa con el Partido Nacionalista Vasco, interesante analizar lo que pasa también con los nacionalistas catalanes. De hecho, Nogueras, se está comentando mucho, y ha dolido, dicen el Moncloa, los descalificativos utilizados para justificar que finalmente votaran pues, en la misma línea de Vox o del Partido Popular. El PSOE ha de deixar de fer el trilero. És la mentida, la seva mentida, la seva gandoleria, les seves manipulacions, la seva prepotència, el seu xantatge. En todo esto hay que quedarse con una clave fundamental. Aquí hay una guerra de poder, aquí hay una lucha de poder. Aquí al final el Partido Popular quiere que haya elecciones cuanto antes, quiere que caiga el gobierno. Esta es la realidad. En medio de ciudadanía que ve cómo pues al final la subida de las pensiones de momento pues, ha caído, esa es la realidad, veremos qué pasa. La ayuda al transporte público desde hoy está caída, pero estamos hablando también de ayudas a la Dana de Valencia, de ayudas al Volcán de la Palma, estamos hablando también del salario mínimo interprofesional, estamos hablando también de un escudo social, de los desahucios a los más vulnerables, estamos hablando de una serie de medidas. Y hay claramente pues, un debate que es, por una parte, al gobierno se le dice ¿por qué metió todo en un decreto ómnibus? Que era una forma como de decir, no, tienen que votar todo. Van a tener que ir ahora mismo a presentarlo pues, punto por punto para que cada uno se retrate punto por punto, no en un todo. Pero por otro, el Partido Popular continuamente se le está diciendo, no, si es que lo que tiene es una obsesión por llegar al poder. Bueno, de hecho, Juan Bravo, uno de los hombres de Feijóo, decía esto. Eran decretos leyes que no aportaban en positivo para los ciudadanos y lo que debe analizar el gobierno, como le hemos planteado, es que si no dispone de ese apoyo parlamentario, si esa mayoría progresista en la que hablaba no existe, lo que sí que tiene es capacidad para convocar elecciones. Y entre tanto, noticias de hoy mismo que debéis saber. Por ejemplo, mientras estamos viendo esto con lo público, el auge de la sanidad privada. Esta información que cuenta hoy Infolibre, lo bien que le está yendo pues, a las aseguradoras privadas de salud, al mismo tiempo que hay un deterioro de la pública. Y hay gente que sabe lo que es sufrir la lista de espera. El negocio de la sanidad privada. Un negocio que va viento en popa y que además se ha colocado a niveles. Hay quien dijo, no, la pandemia puede marcar un antes y un después. Les está yendo estupendamente en la sanidad privada, al mismo tiempo que vemos que pasan estos debates con lo público. Esto por una parte. Por otra parte, si analizamos lo que pasa con la educación privada y la pública también, esto que cuenta hoy el diario.es, también muestra, es también un indicio de lo bien que le está yendo a la privada también en la educación, al mismo tiempo que hay gente que pide reforzar la pública. Esto es lo que está ocurriendo. Hay debates, son competencias transferidas a comunidades autónomas, pero también hay debates que
se plantea por qué no se llevan a una mesa y realmente se toman medidas muy contundentes en acuerdos Estado-comunidades autónomas. Esto está ahí. Y hay otra amenaza que en las últimas horas hemos ido viendo, como lo ponían en la palestra, pues tanto Podemos con Irene Montero como el presidente del gobierno en Davos, que es el tema de la manipulación y el poder que tienen las redes sociales y sobre todo esos grandes magnates como Elon Musk, al que no le han dolido prendas en esos gestos junto a Donald Trump, que acaba de llegar al poder y que esto marca un antes y un después. Este discurso que ha hecho el presidente del gobierno y el que hacía también Irene Montero en el ámbito europeo, en el foro de Davos, mirad. Los tech multimillonarios quieren acabar con la democracia. Las redes sociales, que iban a traer unidad, claridad y democracia, han acabado en las manos de un grupo reducido de hombres, por cierto, solo hombres, cuya riqueza combinada triplica el presupuesto de toda la Unión Europea. Propongo poner fin al anonimato en las redes sociales. Que Donald Trump y esa banda de superricos que lideran la ofensiva reaccionaria internacional no son locos, son hijos sanos de un sistema neoliberal que está destruyendo la vida y el planeta. Un mundo en el que un puñado de grandes corporaciones y de multimillonarios puede vivir por encima de la ley y decidir el destino de la humanidad. Y también que alimentan a esa extrema derecha que pone a luchar al penúltimo contra el último para que quien no puede pagar el alquiler culpe de sus problemas al vecino migrante en lugar de al fondo de inversión que le quita las casas. Hablando sí de la manipulación, de que hay mucha gente intoxicada, y vuelvo a lo que decía al principio, ahora mismo hay gente que pierde las ayudas. Suele pagar el que menos tiene, pero al mismo tiempo ahora mismo la competición está en el relato. Mirad, hablando de relato, esto de Alvise al final manipuló, mintió sobre Carmena en mitad de una pandemia, dijo que le habían mandado a ella un respirador, una condena a 5.000 euros. ¿Qué os parece? Chocolate del loro. Chocolate del loro. Desde entonces ha llegado a tener un cargo público como está teniendo ahora, un porrón de dinero, puesto asegurado por mucho tiempo, ha conseguido un estatus político que ahí está, y 5.000 euros. Llega tarde y es poco. Con todo el dinero que ha amasado, con toda la desinformación que hace circular. Esto es lo que hay, por eso sí exige una reflexión y medidas diferentes lo que está ocurriendo con la desinformación, que claramente marca el tiempo que vivimos, es la realidad. Por cierto, hablando del mensaje y hablando de conductas que, hombre, tienen que mejorar, tienen que, digamos, avanzar, ¿no? Esto del juez carretero, esa actitud que tuvo con la actriz denunciante, con una mujer denunciante, más allá de quién lleve la razón, si Rejón o ella, bueno, al final pues el Consejo General del Poder Judicial dice, le investiga, pero le investiga porque ha debido haber un chorreo de escritos y de denuncias contra Carretero, que no me extraña con la actitud que tuvo con la actriz, ¿no? ¿No sería que usted sí quería algo con ese señor y al ese señor no corresponderle, por esto ahora le denuncia? Porque este señor se ha reído usted. Usted podía haberse dicho a sus amigos. Podía simplemente haber dicho, me quedo en la fiesta, contigo no voy a ninguna parte. Mira, yo de verdad... Mire, hable usted, perdone, hable usted. O sea, entonces es que es raro que usted no diga nada, que no se entiende que continúe con este señor o no le diga algo, o haga un gesto, yo tampoco lo entiendo. Irse con él. Créame que yo tampoco lo entiendo. Usted no lo entiende. No lo entiendo. Vale. Es que no se entiende. Y no me olvido de la Dana, no me olvido con la gestión de ese presidente autonómico que dice que él sí que sabe mentir, se le ha escapado. Ahí le falló. Hubo un tiempo en el que Juan Cotino, que fue otro icono de la corrupción de la Comunidad Valenciana y del Partido Popular también, se le fue esto de, ¿no?, lo que no quería decir, de meter la mano, por ejemplo, en la caja. Puedo haber metido la mano, lo he dicho 1000 veces, pero nunca la pata. ¿Sí? Perdón. Lo he dicho al revés. ¡Ah! Bueno, pues ahora Amazon, al que ya hemos visto, que ha dicho él si sabe mentir, no quería, pero ¿por qué será que le ha salido, no? Después de haber estado ausente en esa larga comida, o eso nos dicen, mientras la gente moría anegada por las aguas. Bueno, pues entre tanto, por cierto, en Fitur, Feria Internacional de Turismo, festejos para mandatarios locales, autonómicos, nacionales. Él presume de que, otra vez, haciendo la rosca a los reyes, que les han dado unos abanicos de colores, ¿no? Parecen tus patas, ¿eh? Ese toro enamorado de la luna. A los reyes quiero agradecerles, como siempre, su cercanía, su visita y su atención y su solidaridad. He tenido el orgullo de, en nombre de los abaniqueros de Aldaya, poder darle un abanico hecho a mano a Su Majestad la Reina y otros 3 abanicos también para la princesa, para la infanta y también para Su Majestad. Pues ya lo veis, y quiero concluir con esta reflexión. A veces está la incompetencia política, los intereses partidistas, el relato, pero en medio está la gente que quiere saber qué pasa con lo que tiene que pagar por el transporte público,
con su pensión, con el salario mínimo interprofesional, con esa amenaza de desahucio, con esas ayudas por la Dana, por el volcán de La Palma. En medio está la gente y la política tiene que estar para resolverlo. Estamos en tiempos de relato. Al final lo que mucha gente quiere saber es al final qué ocurre con mi pensión y qué ocurre con el dinero que tengo que recibir. Y luego estará la politiquería. Y sí, estamos en un tiempo cambiante. No hace tanto tiempo, imaginaros que alguien se queda dormido y se despierta. Dice, pero vamos a ver, ¿no eran malos malísimos estos de Junts, estos del PNV, y ahora están pactando con ellos los que decían que se rompía España? Cosas veredes, ¿no? Por el interés te quiero, Andrés. ¿Y vosotros qué opináis? Leemos vuestros comentarios. Porque una mentira, por muy bien contadas, y yo sé de eso, solo acaba siendo una mentira antes o después. ¿Cómo? Porque una mentira, por muy bien contadas, y yo sé de eso, Vaya tela. solo acaba siendo una mentira antes o después.